Acá teníamos, ¿se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Por acá? Acá. Hay un aumento de alfa 2 y un aumento de, sí, podría ser un aumento de beta, si lo comparamos con este alfa 1, alfa 2 y beta. Profe, ¿y las alfa 1 puede ser que estén disminuidas? Acá O sea, está van a... un poquito disminuida. Bien. Pero como yo les digo, chicos, vamos a tener, además de tener el patrón, además nosotros en el laboratorio vamos a tener proteínas total albúmina y el valor de la concentración de cada banda, ¿sí? Bien. Ahora, de lo mismo que estábamos hablando, las disproteinemias es la alteración de la proporción de las proteínas, que es lo que estábamos analizando, ¿sí? Se pueden presentar con normoproteinemia, es decir, estas alteraciones de las diferentes fracciones se pueden presentar tanto con proteínas totales normales, disminuidas o aumentadas. Y dentro de las disproteinemias tenemos las que son congénitas. Las que son congénitas que son debidas a mutaciones, a deleciones, que pueden ser parciales o totales, a inversiones, también puede haber alguna alteración en la transcripción del RNA mensajero, alguna sustitución de algún aminoácido, como es el caso de la alfa-1 antitripsina, de las diferentes variantes. ¿Se acuerdan que les mostré un gráfico que dependía de dónde estaba la mutación, dependía con qué patología estaba relacionada? Y eso, a través del electroisoenfoque, es que se pudo determinar las diferentes variantes que había de las diferentes proteínas. ¿Por qué? Porque en el proteinograma sabemos que trabajamos con un pH constante. En cambio, en el isoelectroenfoque se trabaja con una variante de pH, sin gradiente de pH, y eso lo que hace es que se puedan dividir las diferentes variantes de proteínas, y es así que se las ha ido separando y clasificando. Bien, ¿y dónde tenemos estas disproteinemias congénitas? En algunos casos en inmunodeficiencia, o sea que hay alguna disminución de alguna inmunoglobulina, en las proteínas inhibidoras de las proteasas, en los factores de complemento también hay disproteinemias congénitas, y en factores de la población. Bueno, les pongo el caso que ya lo habíamos visto la semana pasada, pero sabemos que la alfa-1 antitripsina es la de mayor concentración en la fracción alfa-1, entonces es notoria la falta, el déficit de alfa-1 antitripsina cuando uno hace el proteinograma. Y por otro lado, tenemos las disproteinemias adquiridas, que también algunas de estas ya las hemos nombrado recién, que tenemos, por un lado, los reactantes de fase aguda, las entidades perdedoras de proteínas, el daño hepático, malnutrición y las bis-gamma-globulina. Con respecto a los reactantes de fase aguda, sabemos que cuando hay una reacción inflamatoria, ya sea por algún agente químico, físico, en el caso de radiaciones, ya sea por un agente vírico, bacteriano o tumoral, hay un aumento en la síntesis de estas proteínas que se denominan proteínas reactantes de fase aguda. Y eso se da porque cuando además hay un recambio celular, que puede ser local o sistémico, cuando hay una reacción inflamatoria, y esas células encargadas de mediar esa reacción inflamatoria liberan citoquinas. Y se vio que esas citoquinas eran las causas, las encargadas de aumentar la síntesis de estas proteínas de reactantes de fase aguda. Y se acuerdan que también les comenté que había proteínas de fase aguda negativas, que eran la prealbúmina, albúmina y transferrina. Entonces, estas interleuquinas que participan en el aumento de la síntesis de estas proteínas son la interleuquina 6, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de estimulación hepática. Producen un aumento importante de 5 veces
la proteína se reactiva, un aumento moderado de 1 a 5 veces de alfa-1 antitripsina, alfa-1 glicoproteína ácida, ferritina, aptoglobina, complemento del C3 y C4, ceruloplasmina, alfa-1 antiquinotripsina. Y poco cambio de 1 a 2 veces en el C3, C4 y protrombina. Y sabemos que en la reacción de fase aguda hay una disminución de prealbúmina, albúmina y transferrina, pero por otro mecanismo. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Que es, como hay un aumento en la permeabilidad vascular, se produce un intercambio entre las proteínas intravasculares y extravasculares. Y estas, como son de peso molecular bajo, pasan hacia el espacio extravascular. Bien, si nosotros vemos el densitómetro, ¿sí? Vemos el gráfico de esa paciente con una inflamación aguda, vamos a tener disminución de albúmina, aumento de alfa-1, aumento de alfa-2, disminución de beta se puede observar también porque acabamos de decir que la transferrina disminuye. Recuerden que en la fracción beta corre transferrina como concentración, mayor concentración de transferrina y ferritina, entonces se puede observar una disminución en las beta y no hay particularidades en la zona de las gamma cuando hablamos de inflamación aguda. Bueno, acá vemos los patrones que acabamos de ver. Nosotros, al inicio de la clase, reacción inflamatoria de fase aguda, alfa-1, alfa-2 aumentada, puede haber una disminución de beta, no está marcada acá, pero cuando hablamos de una reacción inflamatoria en fase crónica, sí ya vamos a ver un aumento policlonal de las gamma globulinas. Profe, disculpe, ¿no? En la fase aguda, ¿por qué era la razón de que, pese a que la proteína C reactiva aumente 5 veces su concentración, no se aprecia en el proteinograma de la fase aguda? Ah, porque está dentro de la fracción de la gamma, entonces no tiene, no contribuye con tanta, o sea, por más que aumente su concentración, sí, en algunos casos, como dije al inicio de la charla, en algunos casos como el lupus, o sea, casos más severos, sí puede aparecer como una banda homogénea en la zona de las gamma globulinas. ¿Sí? De acuerdo, pero profesora. por lo general, como contribuyen menos concentración respecto a las gamma globulinas, no se la ve. ¿Te das cuenta? Por más que aumente, no es tanta la concentración si sumas todas las gamma globulinas. De acuerdo, profesora. Gracias. No, de nada. Bien, cuando hablamos de hepatitis, estamos hablando de una inflamación, pero a nivel del parénquima hepático, o sea, a nivel del hígado. Es por eso que en la hepatitis nosotros lo que vamos a ver, cuando hay una inflamación, un aumento de alfa-1 y alfa-2. Podemos ver el aumento de las proteínas de reactantes de fase aguda. Hablando de una hepatitis inflamatoria aguda, ¿sí? Que puede ser por el virus de hepatitis A o virus de hepatitis B, que son las que me dan la hepatitis aguda. No vamos a ver modificaciones en el caso de beta, de la fracción beta ni de la fracción gamma, pero acá, ¿qué es lo importante? Si el paciente, si nosotros comenzamos a ver que el paciente comienza a aumentar las gamma globulinas, eso me puede indicar que esta hepatitis va hacia la cronicidad. En el caso de hepatitis B, que sabemos que da hepatitis aguda, como también puede dar hepatitis crónica, es importante si se observa ese aumento. En definitiva, en esta parte, como tenemos una hepatitis aguda, este es el perfil que nosotros vamos a tener como una inflamación aguda, que se produce en realidad, a diferencia de la inflamación aguda sistémica, se produce solo a nivel del hígado. Y este sería el perfil de la hepatitis crónica, que era lo que decíamos nosotros recién, que sí, en el que teníamos nosotros marcado, que una de las alumnas creo que dijo que podía ser también una hepatitis
cuando tenemos ese aumento, una hepatitis crónica, perdón, cuando tenemos un aumento considerable de la gamma globulina. Y esta diapo les traje porque además, si tenemos la hepatitis, recuerden, un aumento de bilirrubina, ¿se acuerdan lo que decíamos de lo que pasaba con la albúmina? Que podía verse como dos bandas, como disalbuminemia, acá no se ve muy bien, pero cuando yo ya veo la gráfica del densitómetro, ¿sí? Ahí, si ustedes se dan cuenta, tengo un pico de albúmina sola y otro pico de albúmina que decimos que es la que está cargada con bilirrubina. O sea, se produce sería como un desfasaje, ¿no?, del pico de la albúmina. Bien, y lo que decíamos de cirrosis. Como les comentaba, la cirrosis lo que se produce es una fibrosis, ¿sí? Pero se produce porque en el caso de la cirrosis alcohólica, el hígado, para metabolizar el alcohol, produce dos reacciones de oxidación. Esas reacciones de oxidación, cuando aumenta el consumo de alcohol, van a aumentar. Y esas reacciones de oxidación es lo que produce un daño. Después de cuando aumentan esas oxidaciones en esos hepatocitos, finalmente produce un daño que es lo que me lleva a ese aumento, ese acúmulo de ácidos grasos y de triglicéridos, y el hígado tratando de sacar ese acúmulo de triglicéridos activa a los macrófagos. ¿Se acuerdan las células de Kupffer que estaban ahí en el hígado, que son macrófagos? A la vez esos macrófagos liberan citoquinas profibrinolíticas, profibrinógenas, que en definitiva, tratando de eliminar, activan a las células estrelladas, que eran las que almacenaban esos triglicéridos, y esas células lo que hacen es sintetizar colágeno, y ese colágeno más ese depósito de grasa es lo que me produce esa falla a nivel de la arquitectura, ¿sí?, del hígado. O sea que en definitiva ese aumento me produce a mí me lleva finalmente a una fibrosis. Es decir, ese hepatocito va a terminar fibrosado, necrosado, si además de ese acúmulo, además de, como les decía, no solamente daña al hepatocito, sino a las estructuras que participan, que están también en el hígado, como son los canalículos biliares y los vasos sanguíneos. Entonces, si yo obstruyo esa luz de los vasos sanguíneos, comienza a disminuir, no voy a tener llegada de sangre, y entonces eso me va a producir la necrosis también de esos hepatocitos. Por un lado, eso con respecto a la alcohólica. Hay cirrosis biliar, que en realidad es cirrosis biliar primaria, que desconoce la causa, pero que se sabe que es una enfermedad autoinmune. Entonces hay una reacción inflamatoria también a nivel hepático que lleva primero a una fibrosis y luego va a llevar también a una destrucción de las células hepáticas. Entonces yo tengo que pensar así: si tengo una destrucción de células hepáticas, voy a tener una disminución de síntesis de proteínas. Y por eso es que se observa, en este caso, esta disminución. Y hay un aumento de las gamma globulinas, como decíamos en la cirrosis alcohólica, se vio que hay un aumento de inmunoglobulina A, en mayor proporción con respecto a las otras gamma globulinas, porque aumentan todas, pero aumenta en mayor proporción la inmunoglobulina A, y por eso se forma ese famoso puente beta-gamma. En el caso de la cirrosis biliar, o sea, ya no hablamos de cirrosis alcohólica, tenemos la disminución de las proteínas por falta de síntesis, pero también recuerden que podemos tener un aumento de la ceruloplasmina si ya no tengo cómo eliminar el cobre a través de la bilis. O sea, ya estoy hablando
de que tenga obstruidos los canalículos biliares. En el caso de la beta 2, ¿se acuerdan? No, es similar cuando nosotros tenemos un aumento de las beta-lipoproteínas que decíamos en el síndrome nefrótico. ¿Se acuerdan que aumentaban las beta-lipoproteínas? Bueno, acá al tener un acúmulo de colesterol, ese colesterol tampoco puede ser eliminado por la bilis, igual que la ceruloplasmina no puede ser eliminado, vuelve al hígado y vuelve a la circulación. Entonces aumentan las beta-lipoproteínas. ¿Se acuerdan que les dije que la LDL es la fracción que corre en las beta? Y la LDL son las lipoproteínas que transportan el colesterol. Y también tenemos aumento de inmunoglobulina policlonal, pero se vio en la cirrosis biliar, aumenta en mayor proporción IgM. Bien, ahora hablando de entidades perdedoras de proteínas. El síndrome nefrótico es una entidad perdedora de proteínas selectiva. Tenemos proteínas totales disminuidas, albúmina muy disminuida, esa es una característica, lo van a ver, que se nota mucho la disminución de la albúmina. Y lo que sí es patognomónico de síndrome nefrótico es el aumento de la alfa-2. O sea, si ustedes ven esto en un proteinograma con disminución de albúmina, sí podemos decir que es un síndrome nefrótico. ¿Se acuerdan por qué? Teníamos la alfa-2 macroglobulina que no se filtraba. Y que no se filtraba, bien digo. Y después teníamos, por otro lado, lo que yo les comenté. Por un lado, el hígado estaba tratando de compensar esa falta de proteínas, y entonces comenzaba a sintetizar más proteínas que, por un lado, algunas se podían seguir perdiendo, por otro lado, podía compensar la pérdida con aumento de síntesis. Y en este caso que hablábamos de las beta-lipoproteínas, que acá me parece que o yo me he confundido, no sé, podemos tener la fracción beta normal o un poquito aumentada si es que ya tengo una hiperlipemia, ¿sí? Si es que tengo ya un aumento de lípidos y de LDL. Y en el caso de las gamma-globulinas, en el síndrome nefrótico es variable. ¿Se acuerdan que les comenté? Creo que hemos hablado de eso, como podemos verlas normales, o puede estar un poco disminuida, pero en definitiva la que me va a indicar o la que me va a dar la pista del síndrome nefrótico va a ser, por un lado, en la disminución de albúmina muy disminuida, y por el otro lado, el aumento de la alfa-2 macroglobulina. El síndrome nefrótico se caracteriza por proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipemia, que era para compensar el hígado, está aumentando la síntesis, y un edema generalizado por disminución de, si tenemos disminución de albúmina, tenemos disminución de presión oncótica del plasma. Bien, con respecto a la malnutrición, que algo también hemos conversado, que es la deficiencia en el ingreso de proteínas en la dieta, se produce por inanición, anorexia y algunas endocrinopatías, y pueden dar marasmo, kwashiorkor o caquexia. Acá tengo un ejemplo, en el caso de marasmo, que se produce una disminución de la masa muscular, no hay grasa acumulada bajo la piel, o sea, es lo que se denomina como piel y huesos. Puede producir en la primera infancia o a cualquier edad. En el caso del kwashiorkor, la diferencia es que en este caso este término es algo así como que significa la enfermedad de los niños destetados, porque en definitiva surge en Ghana, en los niños africanos, que las madres cuando tenían otro bebé los destetaban a los primeros
y la base de alimentación de ellos es solo de maíz. Entonces acá no hay falta de alimentación, sino que hay falta de nutrientes, es decir, se alimentan a base de un alimento que no les produce la suma de nutrientes totales que necesita el niño. Por lo general, lo que vamos a ver en malnutrición van a ser proteínas totales disminuidas, albúmina disminuida, todo como decíamos de ese perfil que habíamos visto al inicio. Por lo general se puede observar disminución de todas las fracciones, y eso a causa de la disminución de su síntesis. Bien, en el embarazo, nosotros ya cuando veamos el tema, vamos a ver con detalle, pero sí lo que vamos a observar, si es que tenemos un pedido de proteinograma en una paciente embarazada, las proteínas totales y albúmina disminuida por una hemodilución. En el caso de un aumento de la transferrina por anemia ferropénica, y en el fracción alfa-1 y alfa-2, que pueden estar ligeramente aumentadas, en realidad se puede dar porque los estrógenos activan la síntesis de alguna de las proteínas, como es el caso de la alfa-1 antitripsina y en el caso de la ceruloplasmina, ¿sí? Pero sería como un ligero aumento. Bueno, en el caso de las gamas está normal, no tenemos que ver particularidades en el embarazo. Y la misma diapo de la semana pasada, solo para recordarles que en la zona de las gamas podemos tener las disgamma-globulinemias, policlonales, oligoclonales y monoclonales. De acuerdo, ahí uno puede inferir si alguna de las inmunoglobulinas es la que está marcando la componente monoclonal. Y con respecto a las crioglobulinas, es un grupo de inmunoglobulinas monoclonales o policlonales. Tienen la propiedad, ¿por qué se denominan crioglobulinas? Porque tienen la propiedad de precipitar cuando se ponen a temperaturas inferiores a 37 grados, y es un fenómeno reversible, ¿sí? O sea que aumenta la temperatura y tienen que disolverse nuevamente. La causa más frecuente de crioglobulinemia es la infección por virus de hepatitis C. Su presencia en el suero del paciente se puede asociar a síndrome crioglobulinémico. Su patogenia suele ser una vasculitis. O sea, en definitiva, estas crioglobulinas se forman como agrupaciones, y esas agrupaciones se comienzan a depositar a nivel de los vasos, de los pequeños vasos. Y eso es lo que me va a dar el síntoma clínico de la vasculitis. Están asociadas estas crioglobulinas, por lo general la patología está asociada a patologías autoinmunes, a linfoproliferativas, a infecciones crónicas y enfermedades renales y hepáticas. Y ya vamos a ver por qué. ¿Cuál sería la etiopatogenia? Hay diferentes hipótesis, que hay una susceptibilidad genética, una estimulación antigénica prolongada, porque se ha visto que también hay pacientes con lupus que tienen crioglobulinemia, o sea que por eso se las relaciona con la estimulación antigénica prolongada, activación policlonal de linfocitos B, propiedades superantigénicas de algunos agentes infecciosos, también por defectos de eliminación hepatoesplénica, ¿sí?, de compuestos inmunocirculantes, reacciones cruzadas de algunos antígenos y la activación de protooncogenes. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en 3 tipos. Tipo 1 es una sola clase de inmunoglobulina, que es monoclonal, sin actividad de factor reumatoideo. O sea que si es monoclonal, esta está relacionada con las patologías del componente monoclonal que habíamos visto la semana pasada. La de tipo 2 es mixta. Tenemos que se da por una inmunoglobulina que es policlonal con una inmunoglobulina M que es monoclonal. Una funciona como antígeno y otra como anticuerpo, es decir, que entre ambas se unen formando complejos, ¿sí?, complejos inmunes, y eso es lo que me produce
la crioglobulina. Estas dos tienen actividad de factor reumatoideo, y la de tipo 3, que son dos anticuerpos policlonales, ¿no? Son dos anticuerpos policlonales, como les dije recién, uno como antígeno y otro como anticuerpo, forman un complejo, y ese complejo es el que finalmente me produce la precipitación. A estas se les denominan mixtas porque estamos en presencia de dos inmunoglobulinas diferentes. En cambio, acá la tipo 1 tiene un tipo de inmunoglobulina que es la que me produce la crioglobulina. Y, bueno, una consulta. Sí. ¿Y por qué se denominaría la actividad del factor reumatoideo? ¿Porque actuaría contra la otra inmunoglobulina? Porque se uniría en el fragmento FC de la inmunoglobulina. La G. Acá, de esta monoclonal. ¿Sí? Sí. Perdón, de esta que tienen actividad, que tienen actividad de factor reumatoideo, estas dos. Se une en la fracción FC de la inmunoglobulina. Pero por más que sea, digamos, la inmunoglobulina G, o solo la M actuaría como factor reumatoideo. En este caso sería la M. Bien, ¿y en el de abajo? ¿También? ¿En esa? Sí. Las dos tienen actividad de factor reumatoideo. Bien, gracias, profe. De nada. Y, bueno, ¿y con cuáles están relacionadas? Por supuesto, la de tipo 1, ¿se acuerdan? Con todas las enfermedades componente monoclonal que habíamos visto la semana pasada. Mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, las enfermedades linfoproliferativas. Y en el caso de la tipo 2 ya se la asoció con hepatitis C, leucemia linfocítica crónica, linfoma no-Hodgkin y enfermedades autoinmunes. Y la 3 se pueden dar en infecciones crónicas, porque acá ya, ¿se acuerdan? La 3 tenemos dos componentes policlonales, ¿sí? Inmunoglobulina G policlonal con inmunoglobulina M policlonal. Entonces tenemos infecciones crónicas, virales, bacterianas, parasitarias y autoinmunes como lupus, artritis reumatoidea y cirrosis biliar primaria. Bien, eso es una foto de las vasculitis que se producen. ¿Por qué? Se producen a nivel de los miembros inferiores, a nivel de las manos, porque es donde hay menor temperatura. En las piernas, ¿sí? Así se observan esas vasculitis que el paciente luego pues, se produce como una necrosis en la zona, ¿sí? Ahí se puede ver, observar. Y bueno, ¿cómo sería? En las chicas en el teórico práctico le van a hablar sobre la determinación en el laboratorio de crioglobulina, pero esto es un algoritmo diagnóstico. Si el paciente tiene manifestaciones clínicas de vasculitis, de pequeños y medianos vasos, y se observa además gamopatías monoclonales asociadas a síndrome de hiperviscosidad plasmática, ¿sí? Se puede pedir, o el médico va a pedir, una determinación de crioglobulina. Si la determinación de crioglobulina es positiva, entonces el médico va a pedir la cuantificación y el análisis del componente, ¿sí? Es decir, qué inmunoglobulina es la que está participando de esta crioglobulinemia. Entonces, si se identifica que es una inmunoglobulina monoclonal única, el médico va a saber que está frente a una crioglobulinemia de tipo 1. Si en el caso puede identificar dos inmunoglobulinas, una monoclonal, IgM, policlonal, IgG, sabemos que está frente a una crioglobulinemia de tipo 2. Y si se puede identificar que tenemos inmunoglobulinas policlonales, sabemos que estamos dentro de una crioglobulinemia tipo 3. Y en el caso de que la determinación de crioglobulina bien puede dar negativa, bueno, descarta que este proceso, estas manifestaciones de vasculitis sean a causa de la crioglobulinemia. Es decir, que el médico va a tener que verificar cuál sería la causa de esa vasculitis de ese paciente. Y como reglas generales, ¿sí? Para la valoración del proteinograma electroforético en el laboratorio,
nosotros decimos que la albúmina siempre desciende. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan? Creo que la semana pasada les comenté que la albúmina es la encargada de mantener la presión oncótica, entonces va a haber un pasaje de agua. Si nosotros tenemos, en el caso de una hemoconcentración, ¿sí?, es posible que nosotros tengamos como una albúmina aumentada, pero en realidad es por la hemoconcentración, ¿sí? Entonces la albúmina siempre desciende. La fracción que aumenta con mayor frecuencia es la gamma y con menor frecuencia es la alfa 2. Las grandes hiperproteinemias son expensas del sistema gamma, o sea, cuando tenemos un aumento, ¿se acuerdan? Que por ahí una de las diapositivas de la semana pasada, cuando tenemos mieloma múltiple o amiloidosis, no recuerdo cuál de las dos, en una estaba puesta las proteínas totales, y creo que eran mieloma múltiple, ya hablando de proteínas totales de 9 gramos por decilitro, 10, ¿no? Y saben que el valor de referencia es de 6 a 8 gramos por decilitro, ¿no? En general, cuando nosotros tenemos un aumento de proteínas totales, ¿sí?, por arriba de 9, por arriba de 8, 9 o 10, pensamos que es a expensas del sistema gamma, ¿no? O sea, hay una hipergamma globulinemia. Las globulinas alfa 1 y alfa 2 aumentan en los procesos agudos y crónicos. Las gamas aumentan en procesos mesenquimales, las betas están aumentadas en los trastornos plasmáticos de lípidos, los descensos aislados de las globulinas tienen relativo valor diagnóstico, en los descensos aislados de globulina, es decir, una disminución de globulina que no es constante en el paciente, pero que no tiene ninguna otra patología, o sea, no tiene ningún otro indicio de que pueda estar cursando alguna patología, en el proteinograma tiene poco valor diagnóstico. La disminución de gamma por sí sola, sí, o sea, tiene valor diagnóstico propio cuando sabemos que hay una disminución de la gamma globulina, porque hay una disminución de, comentamos la semana pasada, el paciente tiene una inmunodepresión, una inmunodeficiencia, ¿sí? Y creo que esa es la última. Bien, no me parecía volver a repetir o volver a hablar sobre las sobre las gamopatías monoclonales, porque creo que la semana pasada hemos visto bastante y suficiente en realidad, pero si tienen alguna duda o quieren comentar algo, pueden hacerlo ahora si quieren. Si no les ha quedado claro algo de la semana pasada o algo de esta semana, lo discutimos ahora. ¿Cuáles serían los perfiles que nosotros veríamos en el laboratorio más comunes? Van a ser estos, digamos, los que hemos visto ahora, ¿sí? Sería el de síndrome nefrótico, el de malnutrición, el de alguna situación perdedora de proteínas, selectiva o no selectiva, el aumento de las gamas, ¿sí?, de una banda homogénea o de un aumento policlonal, inflamación aguda, o sea, básicamente son aproximadamente 10 los patrones que nosotros vamos a ver en el laboratorio, ¿no?, con el cual nos podemos encontrar en el laboratorio. Martín, me interesa saber si ustedes en el laboratorio tienen, ¿cómo hacen el proteinograma? No, es que yo no lo hago, profesor, ya lo hace mi mamá.
Ya, pero ¿lo hacen en acetato de celulosa o tienen un autoanalizador? No, en el acetato. Aunque no sé si se podrá hacer en el autoanalizador. Quizás sí, no sé. Tenemos un MinDRAW. Quiero decir, no, quiero decir que tenían un autoanalizador para proteinograma. Nada de eso. No, eso no. Ah. ¿Cuál recomendaría usted? No, está desde el año pasado, no sé si habrá quedado en stand-by por la pandemia, no sé, pero hay formado un foro de proteínas, ¿sí? Un foro a nivel nacional. Ajá. Que están discutiendo, ¿sí? En base a qué hicieron primero una encuesta nacional